Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas Hola, tardes. Gracias, profesora. Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, Bien, gracias. qué bueno. Eduardo, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no te presentaste el examen? Tuve un pequeño problema por un examen que tuve en el trabajo. Entonces, como los tiempos para que participáramos por la pandemia se empezaron a prolongar, nunca vi los correos porque tenía el teléfono apagado. Y después me informaron también que hubo una caída de WhatsApp. Entonces, pues no estuve enterado realmente, pero fue por ese problema que tuve con respecto al examen. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sabría decirle, ¿le parece si lo hablamos terminando la clase para... Pues sí, yo creo que sí. Perfecto, profesora. Muy bien. Bueno, vamos a ver, nos quedamos ayer en el asunto de la sala híbrida, ¿no? Y bueno, los quirófanos en general tienen pues un equipamiento base que en general digamos que es el necesario para cualquier tipo de cirugía y además equipamiento complementario dependiendo del tipo de procedimiento que se trate. Entonces tenemos la máquina de anestesia, que es un equipo para poder mantener al paciente durante el procedimiento. En la anestesia hay pues lo que se llama la anestesia regional, la anestesia local y la anestesia general. Entonces, cuando hay anestesia general, pues de alguna manera se necesita que un equipo apoye en las funciones de ventilación al paciente por los medicamentos que utilizan para relajar al paciente, para llevarlo a un sueño muy profundo, de tal forma que no haya dolor, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de una máquina de anestesia. En esta máquina, bueno, pues hay
diferentes componentes, ¿no? Como por ejemplo los vaporizadores que se utilizan para dar la anestesia inhalada, ¿no? Y pues además el médico es el que decide el tipo de anestesia que va a dar. Hay anestesia intravenosa, hay la inhalada, hay anestesia mixta, en fin. Entonces este equipo lo que tiene pues es el sistema para distribuir los gases, tanto los gases anestésicos como el aire y el oxígeno, que ya con la mezcla pues mantienen al paciente en condiciones adecuadas. La máquina de anestesia es un equipo muy delicado, muy, muy delicado. Los equipos, los vaporizadores, son equipos que en general se deben mandar cada 6 meses a una empresa que tenga la tecnología para poder hacer la calibración de ellos. O sea, un problema de calibración de estos equipos pues puede generar eventualmente la muerte de un paciente. Entonces son equipos que deben tener una calibración muy estricta y obviamente pues los equipos para poder lograrlo pues no los tiene el hospital, sino que debe ser un tercero autorizado para hacer eso. Por otro lado, aquí si ven el cursor, esta parte donde hay una bolsa, es la parte de apoyo respiratorio al paciente. Generalmente lo que tienen es un respirador y es un respirador muy básico porque como el paciente en general no participa de la ventilación de manera, o sea, con automatismo, sino que está totalmente sedado, entonces el equipo toma el control de la respiración del paciente. Entonces, esencialmente, pues esta parte de arriba es la que tiene el suministro de los gases, el control de los gases anestésicos y respiratorios, el equipo de ventilación mecánica. Y aquí tenemos un monitor que es el que nos va a dar la información de los parámetros respiratorios del paciente, ¿no? Ya sabemos que lo que tenemos que ver de la respiración, pues uno, la frecuencia, otro, el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen que respiramos en cada respiración. O sea, ese es el volumen corriente o volumen tidal. Y entonces también aquí en este monitor, eh, cuando sus compañeros presentaron lo de las pruebas respiratorias, hablaron de las curvas presión-volumen, que son, digamos, es la información que el médico puede ver de cómo se está comportando el pulmón del paciente. Y en anestesia, pues es una información muy importante para poder ajustar, ¿no?, los parámetros del respirador para que el paciente esté en condiciones adecuadas. Esta parte de aquí arriba es un monitor de signos vitales, que sería este equipo, ¿no? Un ventilador, un monitor de signos vitales en los cuales pues se manejan las señales más importantes. ¿Cuáles son las señales más importantes? Pues es la frecuencia cardíaca, la señal de electrocardiografía, la frecuencia respiratoria, la onda de pulso, la oximetría, la capnografía, que estando el paciente anestesiado es importante tener los valores tanto de la oximetría como de la capnografía, saber qué está entrando de porcentaje de oxígeno y cuánto está sacando el paciente de dióxido de carbono. También hay medición de presión arterial, que puede ser no invasiva a través de brazalete, como normalmente lo conocemos, o a través de un transductor de presión, que es mediante la conexión de un catéter en alguna de las arterias del paciente, y con eso pues se puede monitorear de manera directa la presión arterial. Realmente se usa muy poco, o sea, realmente solo por ejemplo, en cirugías de cirugía cardíaca es cuando necesitan el monitoreo de la presión arterial invasiva. De otra manera, pues se utiliza el monitoreo de presión no invasiva,
que es con el brazalete programado cada cierto tiempo para que esté dando la información. Otro equipo que es básico es el electrocoagulador. Este equipo es un equipo de generador de electrocoagulación con radiofrecuencia, que lo que hace es, puede cortar la piel, puede coagular o puede hacer la mezcla del corte y la coagulación al mismo tiempo, ¿no? Esta que es la mesa de cirugía, que bueno, pues tiene, hay mesas muy básicas, hay mesas muy completas, como esta que tiene muchos accesorios y que tiene aparte la forma para poder adecuarla a los diferentes tipos de cirugía. Neurocirugía, cirugía general, cirugía urológica, cirugía ginecológica y bueno, todos los aditamentos para poder sujetar al paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente puede estar en posición supina, hacia abajo, o pueden tenerlo, digamos que lateralmente para cirugías que son de columna, o cirugías de ortopedia. Entonces, la mesa quirúrgica pues cada vez tiene más elementos, ¿no? Que le ayudan al médico a poder desarrollar su cirugía sin problemas. Por otro lado, también comentamos que la mesa, o sea, tiene una base y el tablero de la mesa puede correrse, de tal forma que haya la posibilidad de tener un arco de rayos X o un equipo de rayos X para sacar imágenes, ¿no? Por ejemplo, de una prótesis o de la cirugía de cráneo, en fin. Entonces, estos tableros son móviles, ¿no? Y eventualmente pueden prácticamente tener todo el cuerpo de la mesa fuera de lo que es la base de la mesa, ¿no? Hay hoy una gama muy amplia, pues, de mesas quirúrgicas. Tenemos las lámparas quirúrgicas que van a encontrar ustedes que hay de diferentes tipos. Sin embargo, lo que está prácticamente ya entrando a todos los hospitales son las lámparas de LEDs, ¿no? Esto, todo lo que ustedes ven son LEDs, que lo que hacen es emitir una luz y esa luz tiene un enfoque hacia lo que es el campo quirúrgico. La iluminación de las lámparas quirúrgicas debe cumplir con varias condiciones. ¿Cuál es la mejor luz que tenemos? ¿Cuál es la mejor iluminación que tenemos? Hay luz fluorescente, hay luz incandescente, hay luz de xenón, hay diferentes tipos. ¿Cuál será la mejor? Habíamos dicho que ¿La qué? la incandescente porque no cambia la tonalidad de la piel. ¿La de luminiscencia? ¿La incandescente? Bueno, Ajá. la incandescente tiene la ventaja de que no cambia la coloración, ¿no? Sin embargo, la mejor luz es la del sol. La luz del sol es la que da el detalle exacto de nosotros, ¿no? O sea, de los tejidos, de los colores, en fin. Entonces, las lámparas quirúrgicas se han hecho tomando como parámetros las características de la luz solar. Y entonces, las características, bueno, uno son los niveles de iluminación, pero otro es lo que se le llama la temperatura de la luz, ¿no? Y la temperatura de la luz es el parámetro, ¿no? Entonces, la temperatura de la luz anda alrededor de 4200 grados Kelvin, que es la del sol. Ese es, ese es un dato técnico, ¿no? De las lámparas. Entonces, para que sea una buena lámpara, debe tener esa calidad de iluminación, porque lo que necesita el cirujano es, uno, que no haya sombras en el campo quirúrgico. Ese es por definición. La iluminación no debe tener sombras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la iluminación de un foco y lo proyectan sobre un campo, un campo blanco de color, lo que se ve es el filamento, ¿sí? Entonces, esa sombra del filamento
pues es suficiente como para que no sea una buena opción para la cirugía. ¿Por qué? Porque las sombras pues pueden cambiar la percepción del médico cuando está operando. Entonces, la lámpara quirúrgica tiene que ser una lámpara sin sombras. Todavía hay muchos lugares en donde tienen lámparas que son así como una media esfera y todo el recubrimiento de esa media esfera era cromada, ¿no? Era un acabado de espejo. Y la lámpara de la iluminación lo que hacía es que tenían una superficie que la cubría y entonces esto se reflejaba al fondo de la lámpara y se proyectaba hacia el campo quirúrgico. Esto lo que hacía era evitar justamente el que se vieran las sombras de los filamentos. Sin embargo, eso ya fue cambiando, la tecnología ha ido cambiando y actualmente lo que se usa pues son esas lámparas de LEDs que tienen pues una gran cantidad de LEDs y que logran con esa iluminación, con esa temperatura de iluminación para que sea una iluminación sin sombras y que no cambie la coloración, ¿no? Esas son las características. Como equipo complementario en los quirófanos, bueno, pues puede haber microscopios, el microscopio para las neurocirugías, las cirugías de otorrino, en fin, hay muchas cirugías que necesitan, las de columna, que necesita el médico tener un microscopio para tener una buena capacidad de visión en la zona quirúrgica. Tenemos el rayos X o el arco de fluoroscopía, que actualmente, bueno, el arco les es de gran utilidad porque durante el procedimiento, pues a veces no necesitan nada más una placa, no una placa de rayos X, sino que necesitan en diferentes momentos tener la información de la zona quirúrgica y entonces, bueno, pues ya sabemos que la fluoroscopía son rayos X de baja densidad y por lo tanto, pues generan un menor daño al paciente, ¿no? La radiación. Entonces, estos son los arcos quirúrgicos o los arcos de fluoroscopía en general. El ultrasonido también es un equipo que eventualmente los médicos necesitan como parte de la revisión de ciertas áreas, de las áreas donde se está haciendo el procedimiento, como para dar un seguimiento y ver cómo quedó la cirugía. Otro equipo que ahorita vamos a ver con más detalle es el desfibrilador. El desfibrilador siempre está integrado a lo que es el carro de emergencia. Y el carro de emergencia pues se utiliza cuando hay un problema de un paro cardiorrespiratorio, cuando hay un problema de fibrilación, como nos lo explicaron sus compañeros que presentaron cardio, pues la fibrilación es un desorden del corazón, del funcionamiento cardíaco, que genera que no haya una función de bomba. Entonces, pues se necesita tener el desfibrilador, no uno por sala, no es necesario. Generalmente el desfibrilador está en el área común de los quirófanos para que, pues, en la sala que lo llegare a necesitar, pues puede estar disponible. Donde sí es necesario que esté es en las salas en donde se hacen procedimientos de cirugía de corazón. ¿Por qué? Porque hay algunos en donde el corazón lo tienen que detener mientras el médico hace el procedimiento y la sangre se deriva hacia lo que es una bomba de circulación extracorpórea. Entonces, cuando se regresa el flujo a la circulación, muchas veces el paciente o el corazón no responde como debiera, de que en el momento en que empieza a tener una cierta cantidad de sangre, pues debe de empezar a hacer la función de bomba. Muchas veces el paciente, pues el corazón se queda quieto, se queda en paro. Y entonces, pues se necesita que durante el procedimiento hagan la función de lo que sería masaje cardíaco, masaje directo o masaje torácico, una reanimación cardiopulmonar, una RCP, de tal forma que se vuelva a activar el corazón. Y si
eventualmente el paciente cae en una fibrilación, que es común que suceda eso, bueno, pues entonces está el desfibrilador para poder solucionar el problema. Entonces, en salas de cirugía de corazón, sí necesitan tener un equipo dentro de la sala. Y para lo que son las salas generales, debe de haber un desfibrilador montado en su carro de paro para que lo utilice la sala que lo requiera. Hay otro equipo que es el neuronavegador. El neuronavegador, todos conocen lo que es un GPS, ¿no? Una aplicación en los teléfonos para poder circular dentro de la ciudad o dentro del país, siguiendo una ruta sugerida por el GPS, ¿no? Que es información que tienen de los mapas, ¿no? De las ciudades y que tienen de alguna manera una retroalimentación en directo de cómo está el tráfico de la ciudad, cuáles son los caminos, los mejores, las mejores vías, en fin, ¿no? Entonces, todos sabemos que es un GPS. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, el neuronavegador es un equipo similar. ¿Cuál va a ser su información? ¿Cuál es la información que nosotros le debemos dar? Bueno, pues son los estudios de tomografía o los estudios de resonancia, los que son, digamos, los mapas a través de los cuales este neuronavegador va a poder ayudar al cirujano para que proceda durante su cirugía, digamos que lo que le llaman ellos el abordaje, ¿no? El perforar el cráneo y entrar a lo mejor con un endoscopio, puede ser con un endoscopio, ya veíamos que hay endoscopio cerebral, o también con un laparoscopio rígido, o también con instrumental, ¿sí? Entonces tienen que buscar que entrar por zonas en donde pues se haga el menor daño posible, ¿no? Porque si el médico tiene que entrar a una zona a cierta profundidad, pues tiene que atravesar ciertas estructuras de la masa encefálica. Entonces, el neuronavegador lo que hace es ubicar las zonas de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el centro respiratorio está por acá en el bulbo raquídeo, o si el centro que controla la frecuencia cardíaca, ciertos órganos del cuerpo, ellos, o sea, el equipo tiene ya la información y entonces va señalando al paciente por dónde debe de accesar, ¿no? Esto da muchos beneficios porque, bueno, pues porque es una cirugía más segura, porque el daño colateral a tejidos que no tienen nada que ver con el sitio quirúrgico se van a ver menos afectados, ¿no? O por ejemplo en zonas como la columna, que la columna, bueno, cuando hacen cirugía de columna, pues generalmente tienen que entrar a la zona muy cercana, ¿no? A lo que es la médula espinal y que generalmente son los discos intervertebrales los que hacen la separación entre vértebras, que también sirven como un amortiguador de que no haya choque entre hueso y hueso. El disco intervertebral está en medio, que es una especie de cartílago. Entonces, cuando hay un problema de una hernia de disco que se llama, es porque el disco se recorrió y está presionando la zona donde van los nervios, que es el canal neural. Entonces, son zonas extremadamente pequeñas, ¿no? Que algo, digamos, algo no bien hecho, pues puede generar también un daño mayor al paciente o puede llegar a ser complicaciones, ¿no? Entonces, este neuronavegador justamente se utiliza para que la cirugía sea más segura, porque el neurocirujano no va ciega, sino que su información es la que tiene, la que le va señalando el equipo para ver por dónde debe de ser un acceso seguro. Y en qué momento se está acercando a una zona de riesgo. Entonces, tiene grandes ventajas el uso del neuronavegador. Y no nada más para cerebro, para columna, sino que también las cirugías de ortopedia, las cirugías de rodilla, de hombro, también actualmente se pueden hacer con el neuronavegador
y es realmente un apoyo para el cirujano para que se haga más seguro, para que se haga en menor tiempo, que eso ya es un beneficio. Bueno, tenemos otro equipo que es el video electroencefalograma o video electroencefalógrafo. Este equipo se utiliza para las cirugías, para las neurocirugías, sobre todo las que tienen que ver con zonas en donde tienen que dañar la zona, porque a lo mejor está presentando descargas fuera de control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de epilepsia. Entonces, en el caso de epilepsia, pues lo que hacen es también tener un monitoreo de toda la actividad cerebral, ¿no? Normalmente lo que hemos visto es que los electrodos se colocan de manera externa, ¿no? Externa en el cráneo. Pero lo que actualmente se está haciendo es que lo que hacen es hacer un corte, ¿no? De toda la tapa del cráneo, la levantan, y los electrodos están en una malla que se coloca directamente en el cráneo, directamente. Ahí están los electrodos. Obviamente, ¿qué sucede? Pues se tiene una información mucho más cercana de la zona del problema. Y el objetivo de esto es poder tener que el cirujano tenga una información más precisa, porque generalmente cuando entra a hacer esos procedimientos es porque va a entrar a la zona en donde hay focos ectópicos que están disparando sin control, que eso es lo que genera la epilepsia, y entonces determinar la zona y hacer un proceso de ablación, o sea, de daño. Lo que hacen pues es quemar esa zona. ¿Para qué? Para que ya no siga disparando. ¿En qué casos lo usan? Pues generalmente hacen estudios muy exhaustivos y obviamente no es la cirugía la primera elección, sino la primera elección obviamente son el tratamiento con medicamentos y tienen que estar monitoreando, cambiando, aumentando dosis, disminuyendo dosis, tratando de que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero hay pacientes que ya no responden a los medicamentos o que son epilepsias que son resistentes pues al medicamento, ¿no? A digamos, la actividad química del medicamento. En esos casos, pues la cirugía es una opción, ¿sí? Entonces utilizan ese video electroencefalógrafo, primero para que antes de la cirugía monitorizan al paciente, quitan todos los medicamentos que les dan para mantener al cerebro tranquilo, sino que quitan todos los medicamentos, conectan el electroencefalógrafo y lo dejan durante horas y puede ser días hasta que el paciente presente una crisis. En el momento que presenta la crisis, van a poder identificar a través de los registros, porque pues acuérdense que es por zonas, ¿no? Los electrodos van dando las zonas del cerebro. Entonces, aparece evidentemente una actividad descontrolada, entonces pueden ubicar la zona. Justo después de que ya determinan esa zona de problema, tienen que hacer una resonancia magnética para que se vea la parte morfológica, ¿sí? La parte morfológica de ¿cómo se llama? De la zona donde van a hacer el procedimiento. Ya que hacen la determinación, el cirujano tiene que entrar a hacer la ablación, a quemar, a cortar o en fin, ¿no? Hay pacientes que han tenido que quitar así la mitad del cerebro, un lóbulo. ¿Por qué? Porque pues el cerebro está, digamos que con actividad en toda la zona del lóbulo. En España han hecho este tipo de cirugías. Obviamente se solucionan cosas, pero también, bueno, pues la actividad que controla un lóbulo se pierde, o sea, hay una parálisis, ¿no? Y pues tienen que valorar, ¿no? La gente que padece este tipo de epilepsias puede tener, no sé, 50, 60, 70 crisis diarias. Entonces imagínense que pues 70 crisis diarios no es vida, o sea, no los deja vivir.
En esos casos es donde tienen que tomar este tipo de medidas. La cirugía es sumamente costosa porque, pues porque es todo el procedimiento previo, durante y después de la cirugía, ¿no? Actualmente también se están implantando estimuladores, ¿no? Estimuladores que la intención es bloquear ciertos estímulos que se generan en el cerebro. Entonces, dependiendo del diagnóstico, eventualmente lo que hacen es, sí abren, pero lo que colocan no hacen ablación, sino que lo que colocan es un neuroestimulador, que a veces es complementario o posterior a la cirugía de epilepsia, o también lo están utilizando para pacientes con, ¿cómo se llama esto? Con movimientos involuntarios, ¿cómo se llama? Se me fue. Parkinson. ¿Mandé? Parkinson. No te escucho. Parkinson. Parkinson, exactamente, con Parkinson. Entonces, en esos casos, lo que hacen es, pueden hacer un procedimiento para, digamos que, dañar esa zona del cerebro que está teniendo ese disparo y los movimientos involuntarios, pero que también eventualmente lo que hacen es poner un estimulador que lo que hace es en esa zona implantan los electrodos y empiezan a estimular y esos estímulos bloquean a los otros, ¿no? Cuando nos hablaron del sistema nervioso, ¿se acuerdan que hay fibras por las que viajan el estímulo muy rápido y otras por las que viaja muy lento? Las fibras mielinizadas y no mielinizadas, ¿no? Entonces, lo que hacen es que mandan el estímulo por las fibras rápidas, ¿no? Y eso lo que hace es bloquear a los otros estímulos y eventualmente les permite tener una mejor calidad de vida. Esa es una de las cosas que están haciendo para Parkinson. Bueno, hay otro tipo de electrocoaguladores, como el argón, que es para sangrados que son, digamos, en capa, que son superficies grandes y que obviamente no podrían solucionarlo si están haciendo punto por punto, ¿no? La coagulación de la zona. Entonces, el argón es un gas inerte y entonces el gas argón es el vehículo para que en ese gas vaya la energía de radiofrecuencia, y lo que hacen es así como un chorro de argón en lo que sería la zona en donde hay un sangrado en capa. Y eso lo que hace es secar, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones. Hay múltiples equipos, por ejemplo, para cerebro, pues no se usa ni el argón ni se usa el electrocoagulador, sino puede ser un coagulador frío, que más bien es una criogenia, porque bueno, no se puede meter temperatura en el cerebro. El bisturí armónico, que se utiliza para procedimientos de laparoscopía, ¿no? Procedimientos de mínima invasión, en donde el bisturí armónico no genera chispa, sino que hace la coagulación y hace el corte a través de un sistema de pinzado y tiene obviamente una energía eléctrica, pero sin chispa, porque al principio se utilizaba justamente los electrocoaguladores convencionales y lo que sí encontraron es que había el riesgo alto de perforación en el intestino. El intestino es una tela sumamente delgada, es así, muy, muy delgadito, ¿no? Imagínense todo lo que aguanta nuestro pobre intestino, todo lo que nos comemos y procesamos, ¿no? Pero lo que sí no aguanta, pues es un chispazo, porque lo que hace es perforar, ¿no? Y si se perfora el intestino, pues entonces todo lo que tiene adentro, pues empieza a filtrarse hacia el peritoneo y genera una peritonitis, y eso es grave. Bueno, están los calentadores de soluciones que ya habíamos comentado de las ventajas de mantener al paciente a temperatura adecuada, porque si no, su metabolismo cambia y en fin. En pocos procedimientos cardíacos utilizan la hipotermia. ¿Qué pasa si genera la hipotermia? Bueno, al bajar la temperatura, baja el metabolismo en general del paciente y lo que tratan de proteger es el cerebro, ¿no? Le bajan toda la actividad, digamos que lo enfrían
de una manera controlada, ¿no? Y puede estar el paciente a 32, 30 grados controlado, pasando en un colchón agua helada, ¿no? Y entonces así es como empiezan a bajar la temperatura. ¿Para qué lo hacen? Para que en ciertos procedimientos, durante el procedimiento quirúrgico que hace el cirujano, haya menos sangrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacen esto, hace el procedimiento el cirujano, puede trabajar más rápido porque hay menos sangrado. Y después, ya cuando termina la cirugía, empiezan a través de este mismo sistema de hiperhipotermia, empiezan a meter agua caliente para empezar a subirle la temperatura al paciente. Déjenme decirles que hace muchos años, cuando empezó esta teoría, ¿no?, de la hipotermia con el objetivo de preservar, ¿no?, la función cerebral, pues los médicos empezaron a tratar de hacerlo de una manera, pues, poco controlado. Y entonces en alguna ocasión pusieron una especie como un colchón de agua, y entonces empezaron a poner hielo alrededor, ¿no? Pues claro que el paciente empezó a tener menor temperatura, ¿sí? Pero obviamente no es una forma controlada. Entonces, esto lo hicieron en una terapia intensiva. El asunto es que de repente el paciente cayó en paro. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura pues, puede generar muchas cosas, ¿no? A lo mejor sí preserva la función cerebral, pero pues el corazón no aguantó. Entonces cayó en paro. Y obviamente pues empezó todas las maniobras y el masaje cardíaco y lo que sea, CPR y lo demás. Pero como había agua, ¿no? El paciente estaba como en agua, pues se vuelve un asunto de riesgo al necesitar hacer una desfibrilación. Entonces, en este hospital, que no voy a decir cuál fue, había un médico que era muy resistente pues a las sugerencias que se le daban del manejo de desfibrilador y del riesgo de shock eléctrico, ¿no? Ustedes lo han visto en las series, ¿no? En donde de repente van a hacer la descarga del desfibrilador y todo mundo dice fuera manos, ¿no? O sea, esto quiere decir todo mundo se aleja y para evitar recibir un shock eléctrico. Entonces, vean, el paciente con agua, el piso con agua, el desfibrilador estaba ahí. Entonces empiezan a darle el masaje cardíaco, fibrila, entonces tenían que hacer la desfibrilación. Entonces dicen fuera manos, ¿no? Y este doctor agarra y se queda recargado en el desfibrilador, ¿sí? Hace la descarga y él sale volando por un lado. ¿Por qué? Claro que recibió un shock eléctrico porque en el momento de la descarga, el desfibrilador está manejando 4000 volts y obviamente la superficie del equipo tiene corrientes de fuga altas. Entonces, a la hora de estar en contacto y aparte estar con el piso mojado, pues hizo ahí un circuito y salió volando por allá, ¿no? Bueno, no le pasó nada, afortunadamente, pero hasta entonces entendió que el manejo del equipo médico se debe tener cuidado de las condiciones y sobre todo, pues hay situaciones como esa en particular que uno no debe jugarle a listo para decir a ver si de veras tiene corriente, ¿no? De fuga el desfibrilador. Entonces, después de todo eso, sí, había mucho más estudios para justamente proteger el sistema nervioso y entonces empezaron a desarrollar estos sistemas de hiperhipotermia, que es una forma mucho más controlada de manejar al paciente. Este es el carro de emergencia. Digamos que las imágenes de carros de emergencia pues, son muy parecidas todas. ¿Qué es importante de aquí? Bueno, todo el carro, en principio lo que se sugiere es que se dé
de un material plástico, plástico resistente. A lo mejor el cuerpo del carro es metálico, pero todo lo demás es un material plástico y entre otras cosas es por seguridad. Este es el desfibrilador. El desfibrilador debe estar en una charola para que tenga cierto movimiento, es una charola que se puede mover, para que pueda acercarse a la cama y poder estar cerca del paciente, ¿no? Lo de la cuestión plástica es porque eventualmente, pues entre todo lo que se presenta ahí en una situación de emergencia, el carro va a estar muy cerca, pues, de la cama del paciente. Los cajones, hay una descripción de lo que debe tener un carro de emergencia en cuanto a medicamentos, insumos, materiales, equipos. Está normado, hay una norma para el carro de emergencia, pero normalmente los primeros 2 cajones están los medicamentos que utilizan para situaciones de emergencia. Y los otros, pues llevan soluciones, llevan un marcapaso externo, eventualmente llevan las hojas para el laringoscopio que nos presentaron en la plática de aparato respiratorio, las hojas para poder abrir y que el médico pueda hacer la intubación. Bueno, todos esos materiales están aquí. Adicional a esto, tienen ¿cómo se llama? Un portazueros, ¿no? Que normalmente el portazueros, pues si está en el área de hospitalización, pues tienen los portazueros y no es problema. Pero a lo mejor el carro de emergencia se tiene que llevar a un sitio en donde, por ejemplo, en las áreas de imagenología, pues hay aire, hay oxígeno, hay todo, pero no necesariamente hay sitios en donde se puedan colocar el portazuero. Entonces, o sea, por norma debe tener un riel portazueros. Aquí, del lado izquierdo, se alcanza a ver, tiene un tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno pues es un tanque de seguridad, ¿no? Porque si en algún momento vamos a pensar que se presenta un paro cardiorrespiratorio en alguna zona que no está o sea, está dentro del hospital, pero no dentro de un área hospitalaria, bueno, pues ahí tienen el oxígeno para poder ventilar al paciente. Lo más importante, cuando un paciente cae en paro, es que le tienen que dar ventilación y tienen que meter una concentración mayor de oxígeno de la que normalmente respiramos para proteger el cerebro. Esa es así una de las cosas más importantes. Entonces, estos son los carros de emergencia. Normalmente se llamaba el carro rojo, ahora han ido cambiando en los hospitales, hay códigos de emergencia. Así como está el código para paro cardiorrespiratorio, que ahora se ha llegado a la convención de que se llama código azul. Y esto es porque pues, las personas cuando vocean código rojo en la habitación 615, pues la persona sabe que su paciente está en la 615 y que código rojo uno lo ve como la emergencia. Entonces ahora en muchos de los hospitales se utiliza el código azul. Y los carros hay en rojo y en azul, ¿no? Y significa lo mismo, ¿de acuerdo? El desfibrilador, pues es un equipo que siempre tiene que estar conectado a la línea y también tiene baterías que garantizan un cierto tiempo de funcionamiento, como desfibrilador o como monitor, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a ver un poco lo que debe cumplir un quirófano. Obviamente la infraestructura de un quirófano es mucho más compleja que un área de hospitalización, que un área de urgencias, que muchas de las áreas del hospital. Tanto las áreas críticas como los quirófanos son las que tienen una mayor infraestructura. ¿Por qué? Porque es donde se utiliza mucha tecnología. Y aparte, en el área quirúrgica, pues debe de tener un control del ambiente muy, digamos que rígido para pues garantizar que el paciente no vaya a adquirir una infección.
Y esto pues es a través del aire, ¿no? Del aire, que ahorita pues deben estar muy apurados preparando la nueva normatividad que se deberá de cumplir en los hospitales para problemas de COVID, porque el COVID, bueno, en principio puede andar en el ambiente. Y entonces imagínense en un área de cirugía en donde el paciente puede sí tener una área, pues una herida abierta, pues hay un riesgo muy grande de contaminación. Entonces, sin embargo, digamos que la normativa que se debe cumplir y que sí funciona para poder controlar esto, es la siguiente. La instalación eléctrica debe de estar alimentación normal y emergencia. ¿Cuál es la normal? Pues es la que está conectada siempre de compañía de luz, ¿no? Ajá. Y la de emergencia, pues debe de estar de la planta de emergencia o lo que les había comentado de una segunda subestación de la compañía de luz, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo importante es que bajo ninguna circunstancia los quirófanos se queden sin alimentación eléctrica. Bueno, otra característica es que el voltaje de alimentación para el equipo médico debe de estar en un rango de 120 volts más menos 5%, ¿sí? Y generalmente se sugiere tener un regulador de voltaje. O la otra que ya lo hicieron norma, pues son los transformadores de aislamiento. El transformador de aislamiento pues, tiene varios objetivos, pero una de ellas es mantener un voltaje estable y la otra es acotar las corrientes de fuga que eventualmente puedan dañar al paciente por shock eléctrico o al personal. Entonces, la planta de emergencia debe de entrar máximo en 5 segundos, ¿no? Entonces, si contamos 5 segundos, pues en 5 segundos no va a pasar nada al paciente con que no tenga una ventilación o sea, un ciclo de ventilador, ¿no? La cirugía debe detenerse en el momento que hay un apagón, pero se tiene que restablecer en menos de 5 segundos, ¿no? Esa es la norma que se debe de cumplir en el hospital, ¿sí? Yo hace, no sé, una semana por ahí, estuve en un quirófano, pues sí les voy a decir de dónde es, Centro Médico Nacional, y se estaba yendo la energía eléctrica, les estaban fallando las plantas de emergencia. Entonces imagínense el riesgo en un área de cardiología con cirugía cardíaca, teniendo bombas, o sea, las bombas de circulación extracorpórea tienen sus baterías, o sea, deben tener baterías. Hay algo que es la biobomba, que sirve justamente para dar la presión que necesita el cuerpo, como si fuera el bombeo del corazón. Esos equipos tienen una manivela, ¿no? Para que si falla todo, entonces tienen que dársele con una manivela para hacer el bombeo de sangre. O sea, hay varias cosas, pero imagínense que no hay iluminación, que no ven nada. Y yo les digo, y no se veía nada porque nosotros tuvimos que sacar por ahí los celulares y las lámparas de los celulares, ¿no? No sé si había cirugías en proceso, pero estaban fallando las plantas de emergencia. Entonces eso es muy grave, gravísimo, gravísimo. Bueno, después tenemos gases medicinales, aire, oxígeno. El vacío está considerado como un gas medicinal. Es un sistema, digamos, de presión negativa para la aspiración de líquidos, la aspiración de secreciones, en fin, ¿no? Y el vacío es fundamental en el caso de una emergencia, de un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que aspirar todos los líquidos de tal forma que, por ejemplo, lo que eventualmente tenga el paciente no se vaya a los pulmones, porque entonces se genera un problema de neumonía y, bueno, se complica todo, ¿no? Entonces el vacío es muy importante. En cirugía, obviamente, pues si hay una cirugía, puede ser abierta, puede ser de mínima invasión. Generalmente se necesita que estén metiendo líquidos para lavar y para que haya una mejor visibilidad. Y obviamente tiene que haber el sistema de extracción para que pueda el cirujano tener un campo de visión adecuado. Créanme que muchas veces hay cirugías en donde pueden tener 4 o más vías de aspiración.
¿sí? Se vuelve una situación crítica cuando hay sangrados masivos, por ejemplo, los trasplantes de hígado son cirugías pues de mucho sangrado, de muchos líquidos, de mucha pues, cuestión ahí de estar lavando, aspirando, revisando, en fin, o sea, y que el quirófano debe tener suficiente capacidad en cuanto a la presión de la aspiración. El aire y el oxígeno, pues nosotros podemos ajustar la presión porque el aire viene de compresores, grado médico, y se puede ajustar la presión del aire. Normalmente para fines de las áreas hospitalarias, la presión son entre 50 y 60 libras por pulgada cuadrada, tanto el aire como el oxígeno. Pero el vacío pues depende mucho también de la altitud de la ciudad en donde se esté haciendo. No es lo mismo el vacío a nivel del mar que el vacío a la altura de la Ciudad de México. Y esto normalmente se da en milímetros de mercurio. Entonces, a nivel del mar, pues se puede tener un vacío de alrededor de 22, 23 milímetros de mercurio, que es un muy buen vacío, es una muy buena presión negativa. En la Ciudad de México, pues en el mejor de los casos podemos alcanzar 18, 19, y si hay diferencias, ¿no? Entonces, y si no tienen una muy buena bomba de vacío, pues todavía puede bajar más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la hora de querer aspirar los cirujanos, a lo mejor 2 funcionan bien, pero las otras 2 ya tienen muy poquita presión negativa y entonces no les funciona. Entonces, el vacío es una cuestión muy crítica para las áreas quirúrgicas. Otra cosa importante, pues son los sistemas de expediente electrónico, ¿no? Que realmente todo va en proceso. Hay muy pocos que tienen sistema de expediente electrónico ya implementado en las áreas de cirugía. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí se tienen que subir, ¿no? al expediente las hojas de cirugía, el que el médico esté llenando, digamos que en el momento todos los parámetros del paciente, y en el momento en que se termina la cirugía, se debe de proteger la información para que no sea alterada, ¿no? Al igual que la información impresa, ¿no? O sea, si el paciente por alguna razón tuvo algún problema, sí se dan casos en donde, pues de repente quieren hacer correcciones en las hojas, ¿no? Del expediente. Entonces, una de las condiciones del sistema de expediente electrónico es que después de que se consigna una información, en ese momento se cierra y es inalterable. Es una condición, ¿no? Bueno, también dentro de este sistema de expediente, todo lo que son datos, o sea, y todo lo que son datos, por ejemplo, son los estudios de laboratorio, son datos, los estudios de las notas de cirugía, las notas de enfermería, las notas de hospitalización, todo eso son datos, ¿no? Y eso se maneja a través de una interfase que se llama HL7. Esta es una cuestión que está normada, está estandarizada, es un estándar internacional y todos se deben de ajustar a esto, ¿no? Los equipos de monitoreo, o sea, todo el equipo que se utiliza en todo el hospital debe tener las máquinas de anestesia una interfase HL7 para poder sacar la información. Actualmente, así como pedimos que debe tener un módulo de electrocardiografía y un módulo de tal, y en fin, se debe tener justamente que cumplir que tenga una interfase de salida HL7 para conectarlo con el expediente electrónico, para mandar la impresión, en fin, o sea, todo, o para el almacenamiento. En el caso de imágenes, de todas las imágenes, también anteriormente, pues cada empresa y cada modalidad de imagen tenía su protocolo de salida, ¿no? Esto era su protocolo para la impresión, su protocolo para el almacenamiento y en fin. Pero a nivel internacional, pues empezaron a proponer que, vaya, el diseño de los equipos es muy propio de cada empresa, pero las interfaces de salidas tenían que ser estandarizadas, tenían que ser normadas
Y entonces establecieron este protocolo de salida, que es DICOM 3. Y ahí el DICOM 3, pues para poder mandar el estudio, ¿no? Para postproceso, para el almacenamiento, para la impresión. Y todas las modalidades de las diferentes marcas, que puede ser Siemens, General, Mitsubishi, o sea, todas las marcas deben cumplir con estos estándares de DICOM 3. Y cuando ustedes vayan a hacer evaluación de tecnología para adquisición, esto tienen que pedirlo, o sea, el equipo debe venir con sus interfaces preparadas, tanto para datos como para imágenes. También es necesario en los quirófanos tener el circuito cerrado de televisión, que muchas veces se utiliza para montado en uno de los brazos de la lámpara quirúrgica, porque pues es la mejor visión que se puede tener. Esto tiene muchos objetivos. Uno de los más importantes justamente pues es la parte de enseñanza, de enseñanza a distancia. Y de esa manera pues tienen una visión los médicos de lo que está sucediendo y la comunicación con ellos. Anteriormente pues todo el mundo tenía que estar ahí en el quirófano y eso pues también no era lo más adecuado. Se puede documentar la cirugía, o sea, tiene muchas aplicaciones. Entonces, se debe tener esas cámaras. En algunos hospitales, en lo que son las salas de choque, tienen implementada justamente también la cámara de video. ¿Por qué? Bueno, porque pues de repente se convierte eso en casos legales, ¿no? Entonces, pues es la mejor forma en lugar de tener a alguien que esté tratando de documentar un procedimiento. Bueno, aquí tenemos lo que habíamos comentado de la instalación eléctrica normal y la de emergencia y los tableros. Muy bien. De las instalaciones eléctricas, tenemos los tableros normal y los tableros de emergencia. En cada una de las áreas del hospital siempre van a encontrar un tablero que es de normal y otro de emergencia. El asunto de las tierras, o sea, no sé si ustedes ya vieron en alguna de sus materias todo lo que es la tierra física, las corrientes de fuga. ¿Ya lo vieron? No, profesora. Bueno, en el libro, en el Webster de instrumentación, hay un capítulo de seguridad eléctrica. Sería bueno que lo dieran una revisada. La seguridad eléctrica, la seguridad mecánica, los diferentes tipos de seguridad, es necesario pues conocerlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el equipamiento tiene ciertos problemas, no problemas, sino factores de que se debe considerar la seguridad para el paciente. Entonces, no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a comentar un poquito más adelante, que los tableros deben tener una tierra aislada. O sea, todos sabemos que, digamos, el piso, o sea, es un sistema de tierra equipotencial, es la tierra cero, o sea, cero voltaje. Nosotros, si caminamos en el piso, no nos vamos a andar dando toques, ¿no? Ese es el nivel cero. ¿Por qué? Porque en toda la masa, ¿sí?, de la tierra se distribuyen todas las cargas. Entonces, hay un voltaje cero, ¿no?, en la tierra. De hecho, si nosotros queremos aterrizar algo, pues es necesario, es suficiente con conectar del chasis, ¿no?, del aparato, un cable hacia la tierra, ¿no?, una maceta. Y entonces es una forma de descargar las corrientes de fuga. Sin embargo, para fines de los hospitales, no estamos hablando de la descarga de un aparato, sino de muchos equipos. Entonces se debe tener pues una tierra preparada por áreas, ¿no? Por ejemplo, la tierra para las áreas de cirugía es una tierra preparada que tiene pues ciertas características para que todas las corrientes de fuga lleguen a esa tierra preparada de resistencia muy baja, cero prácticamente, y ahí se descargan. Entonces, darle una, digamos, una salida adecuada a lo que es la tierra, a las corrientes de fuga,
a una resistencia cero. Y la cual se va a dispersar pues en toda la tierra. Sin embargo, nosotros como personal, si ustedes se miden entre las dos manos, la impedancia que tenemos de entre brazo y brazo, pues es variable, ¿no? Dependiendo de muchos factores, pero pues andamos del orden de los megohms, ¿sí? Entonces, le presentamos a esta corriente de fuga una resistencia alta. Y entonces, pues normalmente a los usuarios, a los operarios, pues las corrientes de fuga no nos van a afectar. Pero el paciente que tiene heridas, que tiene un catéter que está rompiendo su aislamiento natural del paciente, está conectado al aparato circulatorio y que aparte dentro de estas vías lo que llevan son muchas veces electrolitos, ¿no? O sea, soluciones conductoras. Entonces, el paciente ya no le presenta una resistencia de megohms, sino le representa una resistencia mucho más baja, ¿no? Y por lo tanto, pues obviamente si hacemos un paralelo de resistencias, pues lo que le va a tocar la mayor parte va a ser al paciente. Y el corazón, pues ese se activa con corrientes de microamperes, ¿no? Y en una corriente de fuga podemos tener miliamperes, muchos miliamperes, y eso va a afectar el funcionamiento cardíaco y puede generar fibrilación ventricular. Entonces son situaciones graves, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que nosotros debemos de utilizar la tecnología y un paciente en cirugía, pues ya vimos cuántos equipos están alrededor, ¿no? Y eventualmente todos pueden ser posibles, pues o sea, todos tienen corrientes de fuga simplemente por estar alimentados con energía eléctrica. Entonces, si sumamos todo eso, pues se vuelve un riesgo para el paciente. Por lo tanto, la instalación y la distribución y actualmente los tableros de aislamiento son justamente para proteger a los pacientes de una corriente de fuga que pueda generar un problema cardíaco. Entonces, para eso se desarrollan tierras físicas preparadas ex profeso para eso, por zonas, ¿no? Para las áreas quirúrgicas, para las áreas de terapia intensiva, para urgencias, porque es una seguridad, ¿no? Es una seguridad para los pacientes y también para los operarios, ¿no? Para los médicos, para los ingenieros, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunos tipos de columnas en donde se traen las instalaciones. Vean ustedes aquí hay instalaciones de gases, hay todo un bloque de instalaciones de gases. ¿Cuáles pueden ser? Pues aire, oxígeno vacío, pero puede haber también dióxido de carbono, puede haber nitrógeno, depende pues del diseño pues del hospital, si tiene la distribución de gases de alta presión también directamente a las áreas de quirófano. ¿Para qué se usa el dióxido de carbono? Para los procedimientos de laparoscopía. Y se utiliza generalmente pues los tanques de alta presión y ya el equipo donde entra la alimentación y esa baja toda la presión para poder alimentar la zona del abdomen, para poder hacer un globo y que el cirujano tenga visibilidad, ¿no? Para eso se utiliza el dióxido de carbono, ya nos lo habían explicado sus compañeros. El nitrógeno pues también se usa en tanques de alta presión para los sistemas neumáticos, por ejemplo, para las sierras para cortar el esternón. No se utilizan ya las sierras eléctricas precisamente por las corrientes de fuga, sino que se utilizan sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, el nitrógeno es la fuerza motriz para poder hacer el corte, ¿no? Para cirugías, por ejemplo, como la de la cabeza, ¿no? Que tienen que abrir, cortar hueso, lo hacen a través de sistemas de este tipo, o las cirugías de ortopedia también, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el nitrógeno. Todavía en muchos hospitales se utiliza el nitrógeno en tanques, ¿no? Claro que los tanques pues deben cumplir con cierta reglamentación de estar fijos, de que no se deben caer, que es un
peligro si se caen porque se rompe la válvula y pues es como empieza a circular y el aire a presión puede generar daño al personal y a los pacientes. Entonces, en algunos hospitales ya se tienen las líneas centrales de la distribución de dióxido de carbono y de nitrógeno. Son instalaciones muy especiales porque llevan alta presión las tuberías, ¿no? No son como las de aire y oxígeno, que sí llevan presión, pero es una presión baja. Entonces, aquí tenemos tomas de aire, oxígeno vacío y los gases, y del otro lado podemos tener la alimentación eléctrica. Hay contactos blancos, hay contactos anaranjados, que tiene que ver con que puede ser alimentación normal, alimentación de emergencia, alimentación regulada, hay ciertas convenciones. Y también hay algunas otras salidas que pueden ser la conexión para los datos, para el sistema de expediente electrónico, las conexiones, en fin. Y todo está pues en estos paneles, ¿no? Aparte de que también tienen capacidad para que se pueda colocar aquí el equipo. En lugar de que esté en piso, se puede colocar en esos tableros. Muy bien. Aquí hay digamos, una imagen de lo que son tableros por área. Esta imagen son los tableros de aislamiento. Hay una norma actualmente donde dice que se debe usar tableros de aislamiento. Cuando ustedes vean seguridad eléctrica, se va a ver con mayor detalle o en otras de las materias más adelante de cómo funciona este tablero de aislamiento. Funciona bien siempre y cuando se utilice bien, porque si no, el riesgo de shock eléctrico sigue vigente, ¿no? Estos son los diferentes tipos, puede haber diferentes tipos de soportes para los equipos. Y aquí tenemos una imagen abajo de cómo se construye una tierra física. La tierra física, pues una de las formas, digamos, ilustrativas es tener un cilindro de Rotoplas, ¿sí? Estos de plástico para el agua. Entonces, lo que se hace es que se abre la parte de abajo, se hace una perforación grande y el cilindro se llena con diferentes capas, ¿no? Se tiene que llenar con capas de carbón mineral, la sal, de esta sal de grano, ¿no? Gruesa, y así se va haciendo las diferentes capas. De tal forma que en el momento en que ya llegamos al tope, aquí hay esto naranja, esta es una barra de cobre que se llama una varilla Copperwell. Esta varilla Copperwell puede ser de diferentes diámetros, ¿no? Desde medio centímetro, 1 centímetro, dependiendo qué tipo o qué magnitud de corrientes de fuga se van a descargar ahí. Por ejemplo, si fuera un área de imagenología, la varilla de Copperwell es muy gruesa. ¿Por qué? Porque entre más grueso es el diámetro de esta varilla, su resistencia es menor, ¿no? Aparte el cobre es absolutamente conductor. Entonces esta varilla se introduce en este banco preparado y también aquí arriba, en donde se conecta con lo que es los cables, ¿no? El cable que viene de toda la instalación. Entonces, ese cable es cable de cobre desnudo, o sea, ese no tiene aislamiento, sino es cobre desnudo, hay redondo y hay plano, que es como trenzado, y que se utiliza mucho porque la superficie, digamos, de ese cable es mayor, entonces, pues se puede transmitir mejor las corrientes de fuga. Lo que se trata es de que desde que salga de un contacto eléctrico hasta que llegue a la varilla Copperwell y al banco de tierras, la resistencia sea 0.0001 ohms. De tal forma que esta vía de salida de la tierra, pues es la que va a proteger sobre todo al paciente y obviamente pues también al personal usuario, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, una ilustración de que en un quirófano, pues tenemos pues una gran cantidad de contactos eléctricos donde van a ir todos los equipos. De cada una de las tierras, o sea, de cada pata redonda de los contactos,
Esa va una por una a una placa donde va soldada cada terminal, ¿no? Y después de esa placa sale con un cable más grueso a otra placa que va juntando, digamos, va recopilando todas las corrientes de fuga, si fuera de otro quirófano o de otra sala de cuidados intensivos, y de ahí se va llevando hasta que llega a la tierra. También en el quirófano, pues tiene que ir conectada el piso conductivo. ¿Se acuerdan que el piso conductivo, pues tiene metal, ¿no? En el material plástico, que es la que recoge justamente las corrientes de fuga. Y entonces, bueno, pues el piso conductivo también se le deja un cable de uno de los extremos del piso y ese se conecta también a todo, digamos, la cama de cables que van a llegar a la tierra física. Esa es la mejor forma de tener seguridad en un quirófano. Aún los tableros de aislamiento, ustedes vean que aquí tiene los contactos eléctricos. Sin embargo, también aquí tiene otras patas de tierra. Estas patas de tierra son las que se deben conectar a los chasis de la mesa, de la máquina de anestesia, del monitor, de todo lo que es metálico, se debe conectar a estas salidas de tierra y estas salidas de tierra pues son las que se conectan también a esta tierra que está fabricada. Entonces, bueno, simplemente para que lo conozcan, más adelante seguramente pues va a haber manera de tener mayor información. Muy bien. Aquí tenemos, esto es, digámosle, lo básico que hay que saber. O sea, tenemos los contactos que tienen esta pata redonda de tierra se llaman contactos polarizados, ¿sí? Polarizados. El que tenga 3 patas no quiere decir que sea un contacto trifásico. Eso lo puede decir las personas que no tienen conocimientos, pero ustedes que van a ser ingenieros deben de saber que esto es un contacto polarizado. Tiene polaridad, esto es, tiene un positivo, tiene un negativo y tiene una tierra. Hay esto que serían 2 contactos, se llama contactos dúplex, son 2. Este blanco generalmente se utiliza para corrientes digamos, la corriente normal, ¿no? Y el anaranjado o rojo es el de emergencia. A veces el rojo lo ponen para emergencia y el color naranja es para voltajes que son regulados, ¿no? Para equipos que necesitan una regulación especial, se ponen los contactos. Todo lo que es sistemas de cómputo también deben ir a voltajes regulados para proteger el equipo. Y también hay algunos contactos que son específicamente para poderlos identificar, que son simples, ¿no? Simples porque es un solo contacto. En las casas, en sus casas, lo que tienen son contactos dúplex generalmente, pero también hay simples. ¿Para qué se usan? Bueno, pues para que las mesas de cirugía, si fuera un quirófano, para la mesa de cirugía. Y en ese contacto no se puede conectar nada más. Las mesas de cirugía, otros para los equipos de rayos X que lleguen, ya sea un equipo de rayos X portátil o un equipo de fluoroscopía, un arco de fluoroscopía, se debe conectar en estos contactos que son simples. ¿Por qué? Porque en los otros se va a conectar la máquina de anestesia, el monitor, en fin, ¿no? Ya verán ustedes más adelante que hay diseños para esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los equipos electrónicos son muy susceptibles de problemas cuando se conectan esos junto con un electrocoagulador que es una señal de radiofrecuencia y eso mete ruido pues al monitor y por lo tanto afecta la medición del paciente y no se ven las señales. Entonces tiene que haber un orden en los circuitos que tenga el quirófano y dónde se van a conectar los equipos, ¿no? Entonces estos contactos que son simples son para los equipos de rayos X, para las fluoroscopías, para las torres de laparoscopía, porque son equipos que consumen corriente, ¿no? Por ejemplo,
un equipo de rayos X portátil puede consumir en el momento de la generación de los rayos X del disparo, pueden consumir 20 amperes en un disparo. Entonces eso, pues obviamente si en este conectamos aquí un rayos X y aquí está un monitor, le va a afectar al equipo de monitoreo y lo puedo dañar. Entonces, estos son específicamente para estos. La torre de laparoscopía, pues es una torre que tiene muchos módulos, ustedes ya lo presentaron, y que fácilmente puede consumir entre todos alrededor de 20 amperes también, ¿sí? O equipos láser, equipos para cirugía láser, también consumen una cantidad importante de corriente. Entonces, se deben de dejar contactos específicos para estos equipos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, esta es una forma muy sencilla y yo espero que se les quede grabado. Los contactos dice que son polarizados, lo cual quiere decir hay un vivo, hay un neutro y hay una tierra física. Nosotros sabemos que la corriente alterna, pues es una corriente positiva, negativa, positiva, negativa. Sin embargo, a pesar de que es una senoidal y todo, hay un cable que es el vivo, el otro que es la referencia, que es el neutro, y estos dos son los que generan esa senoidal de 120 volts. Entonces, si yo mido con un multímetro, poniendo la punta positiva aquí y la punta negativa acá, debo de tener 120 volts, ¿sí? Ese es lo correcto. Ok. La tierra es una tierra física independiente de lo que es el neutro, ¿no? Este neutro, que es el que viene de la subestación, o sea, de la subestación eléctrica y todos los tableros, vienen sus contactos de alimentación eléctrica a través de los breakers, pero tienen también una barra de neutros en donde se conectan todos los neutros de todas las pastillas que están ahí para generar los circuitos. Entonces, es este neutro, el que viene de la subestación. Sin embargo, la tierra física no tiene nada que ver ni con el vivo ni con el neutro. O sea, la tierra física es una conexión que se hace con los chasis de los aparatos eléctricos. De todos los aparatos electromédicos, esta es una norma que el chasis metálico va solito a una pata de tierra que es esta. O sea, al cable que se va a conectar aquí, a la clavija, ¿sí? Entonces, si yo mido entre el rojo, que es el vivo, y la tierra, obviamente voy a tener un 120 volts también, porque este es un 0. Aquí, entre el neutro y la tierra, no debo medir 0, porque si yo mido 0, quiere decir que estos dos están interconectados, y eso está mal. Tiene que haber un voltaje, ¿sí? Un voltaje, y generalmente debe de ser menos de 50 milivolts, ¿sí? Si esto es mayor de 50 milivolts, quiere decir que algo tenemos de problema en la instalación. Entonces, si en algún momento, en lugar de que yo mida entre este vivo y esta tierra 120 volts y mido 50 milivolts, quiere decir que la polaridad está invertida, que el vivo lo conectaron aquí y el neutro lo conectaron acá. ¿Eso qué tiene que hacer? Tiene que cambiarse para que el contacto quede bien polarizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, traten de medir en su casa qué pasa con los contactos. Todos tenemos contactos eléctricos y con un multímetro revisen esto. Esto es importante y lo deben tener ya así grabado para cuando van a hacer revisiones de instalaciones eléctricas. Muy bien. Bueno, gases medicinales. Los gases medicinales son una parte importante pues de todas las áreas hospitalarias y tenemos el oxígeno que se utiliza para oxigenoterapia para pacientes, para la ventilación del paciente, para la ventilación mecánica del ventilador de la máquina de anestesia y también para hacer la mezcla con los anestésicos, ¿sí?
¿Cómo se surte este gas? Bueno, pues depende del tamaño del hospital, pero normalmente los hospitales, que ya son hospitales como tal, pues es a través de los tanques criogénicos, o sea, los tanques blancos, que son sistemas que tienen una construcción especial para almacenar oxígeno líquido. El oxígeno líquido, no recuerdo a qué temperatura tiene que estar, pero es menos de 200 grados, creo, para que sea líquido. Entonces, para que pueda tener capacidad el hospital del almacenamiento del oxígeno, pues son estos tanques que tienen una construcción de diferentes capas y todo para mantener esa temperatura internamente. Y después tienen unos sistemas de unos radiadores por donde van pasando como los radiadores de coche, en donde va saliendo el líquido y va pasando por esos tubos que están calientes, o sea, tienen una temperatura, y ahí se va gasificando el oxígeno, de tal forma que cuando termina de pasar por ese radiador, ya sale como oxígeno gaseoso. Todos estos sistemas deben tener un sistema de emergencia, o sea, el suministro de gases debe tener un sistema de emergencia. Los hospitales no se pueden dar el lujo de que de repente se les acabe el oxígeno, porque, pues, ¿qué pasará con los pacientes? ¿Qué les puede pasar a los pacientes si nos acaba el oxígeno? ¿Nada? No, pues, ¿Perdón? Tienen una hipoxia, ¿no? ¿Qué les pasa? O sea, si se acaba el oxígeno en el hospital, ¿qué puede pasar? pues, corren el riesgo de morir. Pueden correr el riesgo de morir y de hecho se mueren. Ujú. Entonces, bueno, pues obviamente eso no puede ser. Hace unos días que hubo un problema ahí en Tula, ¿no? Que se inundó el hospital. Se les inundó el hospital, los quirófanos y la terapia intensiva estaban en la planta baja. Y entonces, en esa planta baja, pues hubo problemas con los suministros. Estaban ahí los pacientes con ventilador, tuvieron que sacarlos de ahí. Y pues, ¿qué pasó? Que muchos se murieron justamente por la falta de oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa si de repente en un hospital por un sismo, por cualquier evento de este tipo, se queda sin alimentación eléctrica? Bueno, pues los ventiladores no van a funcionar si es que no tienen una batería de respaldo. Muchos lo tienen, pero muchos no lo tienen. Entonces, pues se acaba la energía eléctrica y entonces no va a haber manera de ventilar a los pacientes que están intubados. Se pueden morir, ¿sí? Entonces, bueno, en el oxígeno, su sistema de emergencia son manifolds, que son tanques grandes de alta presión, varios, ¿no? Con un sistema de válvulas para que si por alguna razón se daña el tanque criogénico, la válvula se traba, se acaba el oxígeno, entonces tiene que entrar automáticamente este sistema de emergencia para alimentar a todo el hospital, pero jamás se debe quedar sin oxígeno el hospital. El aire comprimido es lo mismo. El aire comprimido se utiliza para el mezclador de gases, o sea, los pacientes en el hospital reciben un porcentaje de oxígeno. No reciben 100% de oxígeno, eso no sucede, no debe suceder. Quizá en algunas cuestiones como la intubación, lo que hacen es saturar al paciente de oxígeno a través de una mascarilla. ¿Para qué? Para que tenga reserva el cerebro de oxígeno mientras suspenden la respiración al intubar al paciente y luego después ya lo empiezan a ventilar, ¿no? El cerebro no aguanta tiempo sin oxígeno, ¿ok? Entonces el aire comprimido se utiliza para hacer el mezclado de los gases, ¿no? O sea, normalmente un paciente en terapia intensiva, por decir algo, o en quirófanos, pues las mezclas andan 50, 60% de concentración de oxígeno, pero ni siquiera 90. Lo que se maneja más bien en ventilación mecánica, pues son parámetros como la presión del aire que está entrando, en fin, otros parámetros, pero
El oxígeno, pues bueno, sí tiene que haber un porcentaje que el médico fije y que se va a ir ajustando dependiendo de la medición de los gases en sangre, que es el parámetro para saber cómo está la oxigenación del paciente. Entonces, el aire comprimido es un gas fundamental en el hospital. ¿Cómo se genera? Pues a través de compresores grado médico que están libres de aceite, ¿no? No son los compresores de vulcanizadora que conocemos, sino son un sistema de compresión, pero que no tiene aceite. ¿Por qué? Porque el aire eventualmente va a llegar a los pulmones del paciente. Imagínense que le llegue aire con residuos de aceite, pues le va a generar ahí un problema muy serio. Y aunque ustedes no lo crean, durante muchos años los hospitales tuvieron compresores con aceite, claro. Se les tenía que poner toda una serie de filtros para tratar de disminuir eso, en el mejor de los casos. Pero sobre todo hospitalitos chicos y cosas así, pues no tienen ese cuidado de que esto es un peligro si no se da el aire grado médico. También su sistema de emergencia pues es a través de manifolds con tanques. El vacío, pues es la succión y también es una cuestión fundamental para las áreas médicas. La succión de líquidos en procedimientos, eliminación de gases anestésicos, en fin, hay toda una gama ahí. En un paro cardiorrespiratorio, en el momento inicial, es más importante el vacío que el mismo oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que proteger al paciente de que no vaya a broncoaspirar lo que tenga en el estómago, en fin. Entonces el vacío es fundamental. Y en cirugía, pues mantener un campo operatorio limpio para que el cirujano pueda ver y que no haya problemas, ¿no? Entonces se hace a través de bombas de vacío central, son unas bombas pues grandes dependiendo de la capacidad que necesite el hospital. Esa es una opción, la mejor opción. Y otra, pues con sistemas Venturis que se conectan a las tomas del aire comprimido. O sea, si recuerdan ustedes de física, el efecto Venturi, pues es pasar un chorro de aire y tienen una salida lateral que es a través de donde se hace la aspiración, ¿no? El efecto es como cuando ustedes van en una carretera, en un coche, y de repente junto pasa un tráiler, ¿no? Entonces, pues el tráiler hace una succión porque por la masa que tiene y entonces jala al coche, ¿no? Es lo mismo, el mismo sistema Venturi, el que se utiliza en los hospitales cuando no tienen bombas de vacío. ¿Dónde se ve esto? Pues sobre todo en hospitales pequeños, no en los grandes. Pero aún en los grandes, muchos están haciendo todavía succión con el aire comprimido. Entonces, obviamente el aire se vuelve pues un gas muy demandado para no nada más generar el aire que necesitan para la parte respiratoria, sino para los sistemas de succión. El sistema de seguridad que debe tener, pues es que en lugar de tener una bomba de vacío, lo que tienen son dos bombas de vacío que están funcionando alternadamente, ¿no? Entonces, bueno, si una se daña, pues la otra se queda funcionando siempre. El nitrógeno, que ya les platiqué, para qué sirve. Y bueno, esto se maneja con tanques de alta presión, no hay otra alternativa, al igual que el dióxido de carbono, que son tanques de alta presión y deben tener tanques de respaldo pues en el hospital. Aquí tenemos alguna información acerca de los diferentes gases que se manejan en las áreas quirúrgicas y no nada más en las quirúrgicas, sino en algunos de los servicios del hospital. Pero sobre todo, bueno, pues está el aire de grado médico, el dióxido de carbono, nitrógeno. El óxido nitroso era un gas anestésico. Sin embargo, pues ya cayó en desuso porque ya salieron muchas alternativas de gases anestésicos. Solamente gente de avanzada edad, cirujanos, que les gusta el óxido nitroso, ¿no? Pero ya realmente está fuera. Las máquinas de anestesia actualmente ya no se piden con óxido nitroso, sino únicamente con aire y oxígeno. El vacío quirúrgico, y también aquí hay una nomenclatura de los colores, ¿no? En el sistema eléctrico hay una nomenclatura para los
colores de los cables, ¿no? En el hospital no se puede poner el cable que se encuentre el electricista del color que sea, sino que tiene que haber una convención. Puede ser rojo el vivo, en negro el neutro, y la tierra siempre será verde, siempre debe ser verde. O puede ser que sea blanco el vivo, negro el neutro y tierra verde, ¿no? En cables. En gases, pues aquí tenemos que el aire grado médico puede ser en color amarillo o en color negro. ¿Por qué esta diferencia? Porque hay dos convenciones. A nivel mundial hay dos convenciones. Está la convención americana y la convención europea. Entonces, por eso es que si ustedes ven, por ejemplo, un ventilador que viene de Suecia, de Europa, la tubería del aire viene en color amarillo. Si ustedes ven una americana, el color va a ser negro. Dióxido de carbono también tiene ciertas convenciones de colores. El nitrógeno generalmente es en color negro el tanque del negro. El oxígeno en México se maneja el color verde. Sin embargo, en Europa se maneja el color blanco. El vacío quirúrgico se maneja en color blanco la tubería. Y así hay otros gases que no son para uso medicinal, pero que sí son para uso hospitalario. Y aquí tenemos las presiones. Digamos que las presiones que más nos interesan pues son las del oxígeno, 50 libras por pulgada cuadrada, el oxígeno, el aire, el oxígeno, y tenemos el vacío, que aquí dice de 15 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, este es un rango, ¿no? Siempre se trata de que haya más 30 milímetros de mercurio, no se alcance. Se puede alcanzar, les digo, 23, 25, 30 no se alcanza, pero es un rango, ¿no? También el tener 15 milímetros de mercurio implica que no haya suficiente vacío y no le es útil al cirujano. Ok. ¿Cómo es la conexión, digamos, de los sistemas de aire? Que seguramente, pues en otras materias lo pudiéramos ver. Aquí tienen, estos son los tanques criogénicos. Estos son para oxígeno. Hay diferentes tamaños, los sistemas de acuerdo a al número de camas del hospital, al tamaño del hospital. Esto es un modelo de bombas de vacío, perdón, de compresores. Se parece mucho la forma de compresores y de bombas de vacío, grado médico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene 3 motores, ¿no? Es un sistema triplex. O sea, entra un motor y luego entra el siguiente y entra el siguiente y luego vuelve otra vez. Entonces, es una manera pues de garantizar que la máquina siempre va a tener funcionando por lo menos 2 motores en caso de que haya una falla en uno. Y eso obviamente para el hospital es bueno, o para la bomba de vacío. Estos son los tanques de alta presión para el oxígeno. Aquí tenemos los tanques que ustedes conocen, los chiquitos, y los de alta presión. Hay algunos sistemas que son unos cilindros grandes, como de acero inoxidable, que aquí tienen oxígeno líquido. Y vean ustedes que la salida, como les mencionaba, bueno, pues es una tubería que lleva oxígeno líquido y estos son los radiadores en donde al paso por estas tuberías van calentando el oxígeno y va a llegar oxígeno gaseoso al hospital, ¿no? Entonces hay diferentes arreglos dependiendo pues de lo que se necesite. Por último, vamos a ver muy rápido lo que son las características del sistema acondicionado para las áreas quirúrgicas. Cada una de estas, las quirúrgicas, tienen unas características, las áreas críticas otras y las áreas generales otras. Las más críticas, pues son las quirúrgicas, ¿no? Que es donde el paciente, pues está más expuesto a riesgos, pues, de contaminación. Entonces, digamos que la seguridad para el paciente está en varios puntos, ¿no? Está en el control de calidad, de la esterilización del instrumental, de la ropa, de todo lo que esté en contacto con él,
durante los procedimientos quirúrgicos. Otra, pues, es la técnica de asepsia que deben tener el cirujano o los cirujanos y el personal que está instrumentando la cirugía. Y la otra fundamental es el acondicionamiento ambiental. El acondicionamiento ambiental debe cumplir con varias cosas. Uno es el control de temperatura, que anda de 18 a 22 grados centígrados. Ya habíamos dicho que la temperatura es baja por la situación del médico que está atrapajado, ¿no? Con varias batas y que se necesita que esté en condiciones adecuadas de temperatura para poder trabajar. El control de humedad debe estar alrededor del 60%. Tiene que haber un nivel de humedad adecuado porque cuando el ambiente es muy seco, ¿sí? Y ustedes lo han visto, por ejemplo, meses de enero, febrero, marzo, donde no llueve, pues uno anda echando chispas con la ropa, ¿no? ¿Sí? Hay estática, hay una mayor cantidad de estática. Bueno, esas chispitas que para nosotros pueden ser molestas, para el paciente pueden ser mortales, porque una chispa, o sea, para que se genere una chispa, quiere decir que hay un voltaje muy alto que permite que se ionice el aire entre dos puntos. Eso quiere decir, si hay un voltaje, hay una corriente también. Y esa corriente se comporta como una corriente de fuga que le puede llegar al paciente. Entonces, en el quirófano debe de haber un 60% de humedad para disminuir la estática. Y la otra es que la ropa, las batas y todo eso, debe de ser materiales que no generen estática. Uno, obviamente, es algodón, pero todo lo que son materiales sintéticos hoy para la ropa desechable no debe de generar chispas, no debe generar estática. Filtración. El aire acondicionado, para que sea aire acondicionado, debe cumplir con 3 factores. Uno, que es la temperatura, control de temperatura, control de humedad y control de filtración. Son los 3 factores, ¿sí? Entonces, si yo estoy metiendo aire del medio ambiente, que es de donde se saca el aire, tiene que pasar por diferentes filtros en la máquina de acondicionamiento ambiental. Uno, un filtro grueso para quitar todas las impurezas gruesas, ¿no? Como el polvo, partículas, en fin. Después viene otro filtro que tiene que hacer una limpieza y en cada filtro se va quedando parte de digamos, de lo que tenemos en el aire, de partículas que están en el aire. El tercer filtro debe garantizar que se haya filtrado el 80% de todo lo que trae el aire para que lo deje pasar, 80%. Y al final, debe tener prácticamente la salida del quirófano, algo que se llama filtrado absoluto, un filtro absoluto, que es un arreglo de materiales para detener todas las partículas que tenga el aire para garantizar el 99.99% de pureza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 99.93 es para partículas de 0.3 micras, 0.3 micras. Ahí se quedan todas las bacterias, porque las bacterias son grandes. Pero ¿qué pasa con los virus? Los virus son muchísimo más pequeños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, deja pasar a los virus. Digamos que hay una gran posibilidad de que a través de el filtro es una serie de capas en donde va pasando el aire, va viendo estática por ese, digamos, choque de las partículas con el material de los filtros y se van quedando atrapadas, ¿no? Se van quedando atrapadas. Entonces, no quiere decir, o sea, como decir, bueno, estoy en contacto, aquí tengo una bacteria en la mano, ¿no? El que yo tengo una bacteria en la mano no quiere decir que por ese motivo voy a tener una infección. De hecho, tenemos muchas bacterias en las manos, ¿sí? Ustedes han visto el anuncio de escudo, en donde tiene una bacteria, se lavan las manos
y quedan algunas bacterias, ¿no? Mientras esas bacterias no se aglutinen y formen una colonia, no van a hacer nada. Uh-huh. El virus también, digo, si uno se choca con un coronavirus, ¿no? Pues un coronavirus no va a pasar nada, pero si hay una carga viral suficiente, pues eso sí va a generar una infección, ¿sí? Entonces, estos filtros entran el 99.99% de las partículas, ¿sí? Y aunque los virus son de tamaño más pequeño, no necesariamente quiere decir que van a pasar todo eso y se van a seguir de frente, ¿no? Es una, digamos que es un, pues es un bloqueo, ¿no? Para que virus y bacterias se queden atrapados en los filtros, ¿no? Ajá. Por otro lado, el aire del quirófano se calcula, pues, el volumen en metros cúbicos, ¿no? O sea, si un quirófano tiene, por decir algo, 50 metros de área, 7 por 7, 49, 50 metros, ¿cuánto dijimos que debía de tener de altura el quirófano? 3 metros, ¿no? Entonces, son 50 por 3, son 150 metros cúbicos lo que tiene el quirófano, ¿sí? Y aquí dice que debe de haber de 20 a 30 cambios por hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada 2 minutos se tiene que recambiar el aire completo del quirófano. Uh-huh. ¿Esto qué ayuda? Bueno, pues que ese aire que está entrando es un aire limpio, que no se quede en movimiento en ningún momento, sino que entra, sale, pero no se recircula, sino que todo el aire que entra es un aire nuevo, ¿sí? Esta es la condición en la que puede haber la seguridad para el paciente para que no haya contaminación de virus y bacterias, ¿sí? Entonces, esto apréndanselo, porque es una característica importante para los quirófanos. Hay otros conceptos como que si el quirófano debe tener presión positiva, presión negativa. Lo veremos en algún momento. ¿Qué significa presión positiva, presión negativa? Recirculación, obviamente. ¿Perdón? ¿Podría regresar tantito la diapositiva anterior? Ahí está. Ya, gracias. Ok, bueno. Entonces, esto también, presión positiva, normalmente en los quirófanos siempre hay una presión positiva, digamos, en el aire. Sin embargo, para que sea un acondicionamiento ambiental, tiene que haber un lugar en donde entra el aire y otro donde se está extrayendo para hacer una corriente de aire. En el quirófano tiene que estar dispuesta de tal forma que en la parte de arriba sale el aire filtrado, pasa por la cabeza del paciente, hace un barrido y se recoge en la parte de abajo del quirófano para hacer esa circulación. O sea, el paciente siempre debe de estar bañado por ese aire perfectamente limpio, ¿sí? Y siempre va a estar en movimiento, no se va a quedar estático. Presión negativa es cuando la presión de extracción es mayor que la de difusión, que es una manera de garantizar que haya una corriente dirigida y de que no salga hacia, por ejemplo, fuera de ese quirófano, que es una manera de evitar la contaminación entre quirófanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas características son de acuerdo a norma, o sea, está normado lo que se debe de cumplir. ¿Okay? Aquí teníamos, a ver, déjenme mostrarles, aquí tenemos esta rejilla, la ven aquí atrás. Esta es una rejilla de inyección de aire. Y acá abajo, del otro lado, en el extremo opuesto, tenemos una rejilla abajo, 20 centímetros arriba del piso, y es el sistema de extracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si aquí entra el aire, pasa por el paciente, el extractor hace que haya una circulación y entonces pasa el aire por el paciente
y sale por acá atrás. ¿Ok? Entonces, esto es un movimiento permanente de aire. De tal forma que el paciente siempre va a estar bañado con un aire limpio. Y esa es una garantía que de que no haya una contaminación aérea. En los quirófanos, el aire acondicionado nunca lo deben apagar. Nunca lo deben apagar. ¿Por qué? Porque los ductos, obviamente los ductos son metálicos. Idealmente el aire acondicionado debe estar la máquina muy cerca del quirófano, pero eso no siempre sucede. Si es un edificio vertical, pues a veces las máquinas de aire acondicionado andan allá 5 pisos arriba, ¿sí? Entonces todo ese ducto tiene que estar siempre circulando el aire. ¿Qué pasa si no circula el aire? Bueno, el aire no viene seco, el aire viene con cierto nivel de humedad, que es el 60%. Entonces, si se queda estacionario el aire, humedad, temperatura y algo, polvo y partículas, ¿qué nos puede generar? Vida bacteriana, ¿sí? Entonces, si meten a un paciente y de repente dice, prendan el aire acondicionado, todo lo que se generó aquí en el ducto, pues eso lo primero que le va a llegar es al paciente. Entonces hay todo un análisis de lo que le llaman el hospital enfermo, que es justamente el problema de no poder limpiar toda esa ductería y que muchas veces ahí adentro, pues ahí se genera de todo, ¿no? En esta parte de aquí es donde se deben de poner los filtros absolutos, de tal forma que, bueno, independientemente de todo lo que hay ahí arriba, aquí se filtra y el aire que entra al quirófano es un aire limpio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, este plano ya lo habíamos visto en algún momento. Es de un área quirúrgica y al principio hablábamos de las zonas, de las diferentes zonas que tiene un área quirúrgica. Hay un área negra, que son pues las circulaciones que vienen de los elevadores por donde llega el paciente. Aquí está un área de operatorio. Y aquí está el acceso del paciente que va para cirugía, que si no va al preoperatorio porque ya viene preparado, pues entonces pasa por este pasillo y aquí hay algo que se llama transfer, que es el cambio de camilla, de la camilla que viene el paciente a una camilla que solo circula dentro del área blanca. Por otro lado, aquí tenemos lo que son las áreas de vestidores, de médicos, de médicas, de enfermeras, de técnicos, de ingenieros biomédicos, todo aquí en esta área de baños vestidores. Y aquí en esta parte está la zona de transferencia. Nuevamente aquí es donde se pone la última ropa, lo que es el gorro quirúrgico y las botas para poder pasar hacia lo que es el área blanca, que son toda la zona de quirófanos. Debe de haber en el quirófano una zona en donde se guarden, se mantengan ahí los equipos, por ejemplo, el arco de fluoroscopía, por ejemplo, el microscopio, todo lo que son equipos complementarios, se debe tener un sitio en donde se resguarden para no andar en los pasillos tienen que estar libres, ¿de acuerdo? Entonces aquí está justamente los quirófanos, los diferentes quirófanos. Ven ustedes que hay un tamaño de quirófano, digamos un estándar, pero acá tenemos otros quirófanos grandes, ¿no? Por ejemplo, para la cirugía de cardio, para la cirugía de neuro, o sea, estos quirófanos, por ejemplo, anda alrededor de 70 metros cuadrados, ¿no? 70 metros cuadrados para un quirófano de cirugía de corazón es apenas, o sea, apenas es suficiente para todo el equipamiento que deben tener o para una neurocirugía, en fin, ¿no? Entonces los quirófanos deben tener cierta flexibilidad para poder atender los pacientes. O estas salas que son las salas de endosuite con las columnas, los soportes de los equipos, llevan mucha instrumentación y entonces deben tener un área suficiente, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos, déjenme ver, tenemos la conexión con la central de equipos y esterilización, ¿ok? Aquí es la entrega de material limpio para los quirófanos. Y acá
hay una transferencia de el material sucio que viene para la entrega al área negra de esterilización. Por otro lado, se tiene la comunicación, o sea, siempre debe estar la comunicación del quirófano con el área de recuperación, que sigue siendo un área blanca. La recuperación sigue siendo un área blanca. Y ya saliendo de ahí, bueno, pues está el área de terapia intensiva postquirúrgica, coronaria, terapia intensiva, o sea, todo lo que ustedes quieran acá, ¿de acuerdo? Normalmente el paciente pasa a recuperación. Si es un paciente que no tiene mayor problema, se recupera aquí de la anestesia y sale por este transfer y se va para su piso de hospitalización. Si el paciente va a pasar a un área crítica por su condición, pues puede ser que salga por aquí y entra para la unidad que le corresponda. El preoperatorio pues simplemente es un área de tránsito para que llegue el paciente. Hay hospitales en donde el paciente a lo mejor es programado para una cirugía, no sé, 8 de la mañana, que ya viene preparado y todo. En lugar de subir a un área de hospitalización, llega a un área de preoperatorio y de ahí entra al quirófano. O sea, hay diferentes opciones. Pero las áreas, bueno, pues todas las áreas que están acá afuera son las áreas negras. Las áreas que están aquí adentro son áreas grises y el área blanca pues son los quirófanos y la recuperación y la parte de central de equipos, que no es que esté abierto, o sea, esto está abierto, siempre es a través de transfers para pasar los materiales, todo lo que viene preesterilizado, catéteres, etcétera, que surte de la central de equipos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya nos pasamos de la hora, pero bueno, quería terminar de una vez con esto. Les pediría que si hay dudas, las podamos platicar mañana, ¿de acuerdo? Sí, profesora. De ¿Sí? acuerdo. Ok. Muy bien. Entonces, nos vemos a las 6 de la tarde. Por favor, anoten sus dudas y lo comentamos al principio. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Sí, profesora. Gracias. Gracias, igualmente. Que estén bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. A ver, joven Garro. Sí.